decir algunas cosas que pensé acerca de Mónica e Inés y el trabajo que han venido haciendo. Y se las quiero decir porque seguramente ustedes las saben, pero yo digo que son muchos los méritos que ellas han acumulado para llegar a este libro. Este libro no sale así mágicamente de la nada. La primera a sostener durante todos estos años, son 14, ¿no? ¿Sí? 14 años ininterrumpidos las reuniones de APAP, hoy Fundapap, un servicio para la comunidad. La segunda, haber estudiado en profundidad el tema de la adicción a personas y paralelamente haberlo investigado en sí mismas, porque no todas las personas que digamos, se ocupan, digamos, no que estamos del lado de los curadores, digamos así, ¿no? Las personas que trabajamos para la salud, no todo el mundo se ocupa de su propia salud, ni física ni mental. No todos, algunos sí, pero no todos. Entonces, también es un mérito de haberlo investigado en sí mismas para poder compartir después esa conciencia con los participantes de los grupos. También haber incorporado a los grupos de adicción a personas el modelo del grupo de recuperación de 12 pasos. No todos los grupos trabajan con 12 pasos, que sabemos que es un modelo introducido por Alcohólicos Anónimos, ¿no? También haber ampliado la convocatoria a ambos sexos, trabajando con grupos mixtos, en lugar de hacerlo solo con mujeres, porque la mayor parte de los grupos que venían trabajando históricamente con el tema de la adicción a personas, o en todo caso de codependencia, eran de mujeres. Y la verdad que el enriquecimiento que se ha producido en la incorporación de que haya varones y mujeres en los grupos es pero valiosísimo. Y lo dicen las mismas mujeres también, ¿no? Qué bueno escuchar la voz y la opinión y el sentimiento y digamos, la vivencia que tiene un varón de esta problemática, ¿no? También haber abierto un espacio radial para poder ampliar más todavía la difusión de este tema en la comunidad. Y finalmente, bueno, el broche de oro es el libro, que fruto de la experiencia y la perseverancia de estos 14 años. Mónica e Inés, la felicito por haber mantenido el grupo de trabajo durante todos estos años, porque hay que agarrarlo y tener el timón, hay que sostenerlo. Sin esa condición, probablemente este libro no se hubiera hecho. Felicidades. Yo quiero agradecer además a mi familia, que fue el campo de batalla donde yo aprendí a poner límites, a limitarme a mí misma frente a mis propios abusos, a escuchar la voz de los demás miembros de la familia, mis hijas, mi marido, realmente están muy presentes en todo este trabajo. Gracias. Voy a leer un parrafito más. El codependiente está en una permanente búsqueda de felicidad fuera de sí mismo. Siente que su bienestar solo puede provenir de su relación con otro. No se cree capaz de cuidarse a sí mismo y suele permanecer atrapado en una relación disfuncional hasta que suele reemplazarla por otra, también disfuncional. Sus preocupaciones giran con exclusividad en torno a los sentimientos, las emociones, a los deseos y a las necesidades del otro. Estas creencias resultan tan categóricas que legitiman malos tratos mutuos y desórdenes en la relación y llegan a naturalizar el caos. Su incapacidad para permitir que sus pensamientos y sus sentimientos sean los que gobiernen su vida hace que el dependiente, el codependiente, se enrede en relaciones abusivas. Yo creo que esto que acabamos de leer, que el material de trabajo de conciencia que estamos haciendo en los grupos, es mucho más allá que una propuesta profesional. El mundo está cambiando, eso lo vemos todos los días, y hay una revolución de opuestos intensa y cruda
Y hay necesidad de nuevas preguntas para poder tener otras respuestas que nunca dimos. El dolor humano se ha tapado mediante máscaras o compensaciones que llevaron a la violencia. Esto se ve hoy en la sociedad toda. ¿Cómo es posible matar porque otro tiene algo que yo no tengo, ¿no? Está hablando de un vacío ético de la comunidad toda, que creo que afecta al mundo, pero a nosotros nos está golpeando de modo significativo. Y como todo aprendizaje comienza en la familia, si nosotros damos por sentado que los adultos están capacitados para formar una familia y criar hijos, estamos equivocados. Los adultos tenemos que hacer un curso acelerado para aprender roles que hicimos intuitivamente y defensivamente la mayor parte de la fe. O sea que el maltrato que está estandarizado en la cultura requiere de una conciencia alerta y un compromiso de cada uno de nosotros, porque nosotros decimos en los grupos que lo que se aprende a hacer con uno mismo, uno lo puede compartir con los demás, si no es imposible. Sí, yo quería agregar que esto también tiene que ver con el hacerse responsable. Acá hablaba Ana María del víctima-victimario, y yo pensaba cuánto nos gusta poner en el afuera las cosas malas y pensar fantasiosa e ilusoriamente que las tiene otro y no que las tenemos nosotros. Y mientras queremos que el otro cambie, no cambia nada, porque lo único que podemos hacer es cambiar nosotros. Y en esta cultura donde todo se ve que hay que echarle la culpa a la política, a la presidenta, a todo al ministro de Economía, no importa. Eso hace que nos quedemos en un lugar infantil, que nos quedemos en un lugar de pobreza personal, pensando que no somos generadores de las experiencias, sino víctimas de lo que otros hacen. Y bueno, este libro trata de esto, ¿no? Sí, en los grupos y en la recuperación, lo primero que nosotros decimos es: no nos venimos a quejar de nadie, venimos a hacer un trabajo para hacernos responsables de lo que nos pasa. Y esto lo vemos, y lo vemos todo el tiempo, lo vemos en la televisión, lo vemos en el diario. Esto es difícil, no nos gusta hacernos responsables de lo que nos pasa, nos gusta tirar la pelota afuera. Y bueno, lamentablemente esto es la propuesta de este libro: hacerse cargo de la pelota y de los goles que uno hace o de las pérdidas que tiene. Y otra cosa que a mí me parece digno de tener en cuenta es que paremos de sufrir, porque hay una adicción al drama, que se pare de sufrir, como dicen los pastores. Creo que es importante que lo tengamos en cuenta, porque hay una adicción a quedarnos en la queja, en el reproche y en el malestar. Tal es así que a veces evitamos situaciones de bienestar porque nos resulta más cómodo seguir haciendo lo mismo. Y esto es tremendo, porque pasa sin darnos cuenta. Entonces, este es un trabajo de conciencia, y el trabajo de conciencia, hoy pensaba, ¿qué es lo que muere? Muere la forma, ni la energía, ni el espíritu, ni la conciencia muere. Por tanto, todo lo que logremos hacer en ese plano es eterno y se multiplica en la medida que lo compartimos. Bueno, puedo agregar alguna reflexión más sobre lo que Inés y Mónica están aportando. Creo también que, como dice Inés, hay una cierta adrenalina en el sufrimiento, y creo que somos adictos a esa necesidad de estímulos, porque esta sociedad
nos lleva a la velocidad, nos lleva a la compulsión, nos lleva a querer satisfacer y estar siempre como arriba, ¿no? Pensaba que este cambio de paradigmas que estamos transitando, que a veces, insisto, no siempre es tan visible, pero cada vez más, este tema es una de las manifestaciones más evidentes. El cambio de paradigmas implica un corrimiento de la mirada de la materia a la energía, en términos de la concepción del universo. Y me parece que es interesante reflexionar cómo este cambio de paradigmas también se ha traducido en la visión de lo que es una dependencia. Lo pensaba cuando Cristina leía al principio de que hace años atrás solamente se concebía que una dependencia tenía que ver con sustancias, con pastillas, con drogas, pero finalmente con sustancias, con materia. Y que hoy se empieza a hablar de dependencia a vínculos, que en realidad, si pensamos en qué es un vínculo, es una forma de administrar la energía, nuestra energía vital. Cuando estamos situados en un vínculo codependiente, lo que estamos haciendo fundamentalmente es entregar nuestra energía vital. Y creo que como eso es una fuga de energía, tenemos que tomar energía del otro. Es un intercambio que en realidad nunca se alimenta genuinamente porque no satisface ese vacío que en realidad es de otro orden, como decía en lo que había escrito para leerlos. De modo que este corrimiento en la mirada me parece que es interesante que hoy se pueda ver que una dependencia no está afectada solamente por la adicción a sustancias, sino que puede estar en su esencia dirigida a una adicción a energía, como si este ego infantil, que de alguna manera es el que se relaciona o se vincula de esta forma, nunca confiara en su capacidad propia de generar suficiente energía. Siempre tuviera que estar pensando que la tiene que tomar, compitiendo con el que ilusoriamente la tiene y la genera. Y otro corrimiento importante en términos de cómo pensar las codependencias a la luz del cambio de paradigmas es obviamente esto de pensar las cosas como aisladas, a pensar las cosas en sistemas. Es decir, de pensar al individuo como un enfermo, como un raro que por alguna razón, una patología especial tiene ese síntoma, a en realidad ver que la codependencia es siempre una relación de por lo menos dos, cuando no muchos más. Así que quería aportar esto, este corrimiento a veces es importante, de la materia a la energía y de lo aislado a lo relacionado. Sí, yo voy a agregar que ese vacío que llenamos con lo que encontramos durante muchos años es un vacío producido por la falta de reconocimiento del ser sagrado que somos. En la familia hay tres actitudes que repetimos todos como padres también, que son lesivas, completamente malignas para la autoestima. Una es la comparación. A todos los chicos se los compara con otros y generalmente salen perdiendo, pero si salen ganando también es malo. Los roles asignados, este es el simpático, el otro es el inteligente, es tremendo, porque se asumen estos roles y se funciona de esa manera. Y también la sentencia, sos un torpe, vos para esto no servís, que quedan doliendo en el corazón y en el alma. Entonces nosotros creemos